En esta clase en línea vamos a resolver los ejercicios 5 al 8 del ejercicio 63 de álgebra de Baldor. Estamos con el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 5 y para esto tenemos que aplicarle el cuadrado de la primera cantidad, que es 4 por a por x elevado al cuadrado menos el duplo, es decir 2 por la primera cantidad, que es ax, por la segunda, que es 1, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es 1. Hago las operaciones y me quedaría como 4 por 4, 16a cuadrado, x cuadrado, menos 2 por 4, 8 por 1, 8. 8 por a por x más 1. Este sería el resultado de desarrollar mi ejercicio número 5. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 6 y tenemos a al cubo menos b al cubo elevado al cuadrado. Aplicamos la regla de la diferencia de dos cantidades, es el cuadrado del primero, a al cubo, lo elevamos al cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo, es decir, a al cubo por b al cubo, más el cuadrado del segundo, que es b al cubo elevado al cuadrado. Ahora hacemos las operaciones. A la 3 por a a la 3 sería a la 6, menos esto por lo que está aquí sería 2a al cubo por b al cubo, más b al cubo por b al cubo sería b a la 6. Recordemos que cuando tú tienes una multiplicación donde tienen la misma base y tienen diferente exponente, se pone la misma base y se suman los exponentes, por eso me da b a la 6. Y este sería el resultado de mi ejercicio número 6. Vamos ahora con el ejercicio 7 y tenemos 3a a la 4 menos 5b al cuadrado, esto elevado al cuadrado. Aplicamos la regla, que es el cuadrado del primer término, que es 3a a la 4 elevado al cuadrado, menos el duplo del primero por el segundo. Ponemos el primero por el segundo, que son 5b al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, 5b al cuadrado elevado al cuadrado. Ahora hacemos las operaciones indicadas, sería 3 por 3, 9 por a elevado a la 8, menos 2 por 3, 6 por 5 son 30, a la 4, b a la 2, más 5 por 5 serían 25, b a la 4. Y es así como llegamos a la solución del ejercicio número 7. Vamos a resolver ahora el ejercicio 8 y tenemos x al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Aplicamos el cuadrado del primer término, x al cuadrado elevado al cuadrado, menos el duplo del primero, que es x cuadrado, por el segundo, que es 1, más el cuadrado del segundo término. Ahora vamos a resolver. X al cuadrado por x al cuadrado me da x a la 4, menos 2 por 1, 2 x al cuadrado, más 1 por 1 me daría 1. Y este sería mi resultado para el ejercicio número 8. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y también me puedes sugerir el tema de alguna clase en línea que quieras te haga un video.
Nos vemos en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.